Doctor de la Morena, querido Enrique, un año más, una temporada más. Esta es la 16ª aquí, en otros sitios. En otros. Sí. ¿Es la 17ª? Esta aquí es la 17ª. 17ª, eso es. Claro, vale, no 17ª. sexta, eso es. Vamos Vale, camino de la 20ª. Claro que sí. Y ya tenemos 2 más que Copas de Europa en Madrid. Exacto. Y seguimos celebrando el 25 aniversario, que el año no termina todavía. No, es el 25 de todo el grupo. Pues Sí, 17 años en esta emisora hablando todos los lunes de salud, ¿verdad? Y Sí, últimamente muy tocando la inteligencia artificial y todo lo que está haciendo por la medicina. Claro. Eso Y es. además siempre Enrique nos trae especialistas de verdad, Sí. porque esto te lo tienen que explicar. Exacto. Y te traigo a uno de los verdaderos especialistas en inteligencia artificial, que tengo que decirte que estudió medicina en Reus. Mira. Mírate, en Reus, que yo le preguntaba, ¿estudiaste en Barcelona? Y dices, no, en Reus, con orgullo Bueno, yo soy de Tarragona, poco orgullo si es... Sí, claro, además sobre todo si claro, sale Barcelona, Tarragona, ¿eh? Exacto. Y tiene un currículum que es mejor casi que hable de la inteligencia artificial y de todo lo que hace, porque si no, el currículum de él... No, pues, se acaba el programa tiempo. y seguimos. Y seguimos. O sea, no es como los currículums de los políticos, No, que puedes dar por hecho que lo poco que tienes es falso. es falso. Sí. Exacto. Bueno, vamos a ver. Y además se llama Federico, o sea, como yo. Exacto. Sí, cierto. Jordan. Él ha fundado, aparte de médico, ha fundado una empresa que se llama Llamalítica, especializada en esto que llevamos un año, ¿no, Enrique? Más o menos. Sí. Hablando de cómo está afectando a la práctica real de la medicina. Es decir, ya no estamos hablando de teoría. ¿Cómo se te ocurre, que a mí siempre me parece el gran salto, la empresa? Bueno. ¿O por qué? Es muy interesante. Yo ya fui fundador de otro proyecto que le sonará a bastante gente, que es Doctoralia, que era un directorio de médicos y tal. O sea, yo de este tema de tecnología hace días, pero me había salido y después del COVID pensé, voy a empezar a hacer cosas. Y tengo un amigo, y que además sus padres son oyentes de este programa, por cierto, y estarán encantados de que lo mencione, que me vino un día, mira, esto de la inteligencia artificial, yo tengo unos camiones y los albaranes de los camioneros los paso por inteligencia artificial y me estoy ahorrando un montón de tiempo y un montón de recursos. Y entonces pensé, vamos a probar una cosa, vamos a probar análisis clínicos, resultados de análisis clínicos, si la inteligencia artificial es capaz de ponerla junto, aunque sean de diferentes formatos, diferentes proveedores, diferentes estilos, en un mismo cuadrito. Y él dijo aquello del aguántame el cubata, y en media hora lo teníamos hecho, y dije, bueno, pues nos vamos a dedicar a esto, pero ya. Y de Llamalítica en realidad viene de Llama, que es el Large Language Model, ¿no? El modelo grande de datos, y analíticas. Y ahí juntamos Llama analíticas y ahí tenemos nombre y para adelante. Se emociona porque él es especialista en análisis. Sí, lo sé. Primeros. Y hay una cuestión. En la relación médico-paciente, ¿esto cómo afecta? Porque hemos visto ya que por de pronto libera la dependencia del ordenador, pero a efectos realmente de diagnóstico, del análisis, etcétera, ¿qué parte afecta directamente y qué parte no afecta directamente? Sigue dependiendo de cómo lo lleve el doctor. Exacto. Bueno, aquí es como yo creo que hay diferentes grados de utilización, ¿no? Igual que se puede utilizar, y están utilizando inteligencia artificial para descubrir moléculas que se ajusten mejor para determinados medicamentos, antivíricos, etcétera. En nuestro caso, es buscar en qué tareas administrativas se puede colocar, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos haciendo informes de urgencias. Cuando uno va a urgencias, desde que el médico le dice, ahora le traerán el informe, hasta que te vas, pasa una media hora, ¿no? Nosotros ese informe lo tenemos hecho en 30 segundos, porque la inteligencia artificial de Llamalítica es capaz de agarrar de las diferentes partes, ¿no? Ese análisis que han hecho, el informe radiológico, los parámetros de enfermería, todo esto codifica la enfermedad que le han dicho que tiene, codifica el medicamento y a partir de ahí lo tienes en segundos. Eso, ser capaces de ahorrarle tiempo es ahorrarle tiempo a la gente. Al sistema, más que... O sea, esta aplicación o esta herramienta es para los profesionales. Sí. Me refiero a que no es para nosotros los usuarios, para que la inteligencia artificial... Conocíamos este verano el caso de un señor que se había diagnosticado a sí mismo un cáncer de páncreas, un chico de 30 y pocos años, gracias a la inteligencia artificial. Le había metido los parámetros. Evidentemente sabía lo que buscaba. Le había ido contando, claro, y a mí eso me parece que tiene un punto de peligro. Por eso digo que aquí pero hay una ventaja, digamos, a primera vista. Este verano, comentaba una persona, el único español que me encontré en un lugar ahí de la Vendée, en Francia, dice, bueno, es que en Madrid está operando
a media España y un cuarto de África. Es decir, y, claro, como no se van a producir colas, dice, pero no porque funcione mal la sanidad pública, sino porque funciona demasiado bien y mucha gente se aprovecha. Y eso crea atascos y tal. Es que, por ejemplo, lo que puede agilizar la burocracia, que es inevitable porque tiene que haber algún control de los tratamientos. Bueno, es que eso sí que abre unas posibilidades enormes, ¿no? Totalmente eso y otras cosas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid, con el Clínico San Carlos, estamos trabajando para que, claro, el oncólogo que esté visitando al paciente igual no tiene en la cabeza todos los estudios clínicos que están abiertos, ¿no? En un momento dado, a partir de lo que se habla en la consulta y de la historia de este paciente, que la inteligencia artificial le diga al oncólogo, le proponga, mira, este paciente podría entrar en este estudio, ¿no? Con lo cual hay un ahorro de tiempo que en estos casos es vital, ¿no? Bueno, y una cosa que dice siempre el doctor, es que es imposible seguir los avances diarios en la invención de mecanismos nuevos, tanto de digamos, de tamaño teórico, como de aplicaciones prácticas, porque es que es continuo. Sí, hay estudios en todo el planeta, claro. Sí. ¿Y hay algún caso que haya sido especialmente significativo de alguien que se haya curado precisamente gracias a la aplicación de esta inteligencia artificial de llamalítica? En nuestro caso, nosotros, es eso lo que tú comentabas, hay un tema regulatorio a nivel europeo que hace que la inteligencia artificial, como los softwares, se trate como dispositivos médicos, ¿no? Que la regulación europea, curiosamente, también de los dispositivos médicos viene de los medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que igual para autorizar una herramienta de inteligencia artificial que sea capaz de diagnosticar legalmente, vamos a tardar 2 años, nosotros y cualquiera. Pero no más. No, es que el tema... Técnicamente está ya técnicamente hecho, ¿no? Se puede hacer cosas. Pero siempre supervisada por un especialista, evidentemente, imagino, porque, justo porque legalmente siempre tiene que haber un especialista que es el que firma, que dice efectivamente es esto, ¿no? Por eso nosotros nos hemos quedado un paso por detrás, porque es mejor ayudar en algo que ya sabemos que es un bloqueo, ¿no? Esto 30-40% de burocracia que hay en todos los actos que deben ser documentados, que deben ser codificados, que deben ser para un mejor seguimiento de los casos y para que haya una continuidad asistencial, ¿no? Eso es que digamos, importante. Al final, como desde la oveja Dolly se está viendo, al final el médico tiene un problema ético. Y eso es muy complicado, porque por un lado la ciencia adelanta como puede y no se le deben poner puestas al campo, y al mismo tiempo el campo es tan delicado. Pero teníamos Google para fastidiar al doctor. Sí. Es verdad, llegábamos allí con la tarea medio hecha. Bueno, y los que ven su enfermedad, hay algunas, por ejemplo Isabel, en los años malos, que tiene varios tipos de cáncer. En el mismo año y en el mismo mes a veces. Porque tú entras en internet y es la primera vez que yo empecé a leer a Freud. Yo leo, anda, pues yo soy un neurótico. Seguía leyendo y en la página 40 ya me veía paranoico. En la 112 tenía síntomas esquizoides. Cuando llegaba a la 200 veo que tenía una doble percepción de la realidad, que era una especie de bipolar inconcluso y tal. Y cuando acababa el libro, dice, ¿qué enfermedad tienes? Todas, porque por un lado o por otro todo el mundo tiene o cree que tiene enfermedades. Yo con el índice ya ¿ves? Eso es más práctico. Ya hay un dicho de aquello de que no hay paciente sano sino mal diagnosticado, ¿eh? Eso también. Es así. Eso es muy de médico. Es muy de médico, es un dicho de médico clásico, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Realmente el sentido común lo tiene que acabar poniéndole el especialista, ¿no? Y nosotros abogamos precisamente por esto, porque el que va a estar detrás siempre tiene que ser un profesional que se ayude, que tome de apoyo la inteligencia artificial, la nuestra o la de cualquiera, ¿eh? O sea, yo creo que en este caso es un avance, porque lo que ganamos es efectivamente tiempo. Claro. Y el tiempo es lo único que es muy difícil comprar. Hoy en día el salto del DeLorean de Regreso al Futuro todavía no se ha inventado. ¿Y hay alguna línea entre esa cantidad de datos que proliferan en la inteligencia artificial y que se tienen que cruzar y el derecho a la intimidad del paciente? Sí, bueno, en realidad yo creo que antes que nada hay que preguntar al paciente siempre, ¿no? Igual que en el tema de consentimientos informados, antes de que te pongan la mano encima, literalmente te tienen que explicar lo que va a pasar y cómo puede acabar esto, y tú tienes que decir, pues adelante, ¿no? O sea, realmente la inteligencia artificial ¿Y cómo no es se diferente. lo explicas?
Bueno, porque pues, no todo el mundo tiene, o sea, porque es un trabajo. Es ¿no? obligatorio que lo entienda el paciente, ¿eh? O sea, la obligación del médico y del profesional sanitario es que el paciente entienda lo que se le dice. Si hay que hacer dibujitos, se hacen dibujitos. O sea, hasta que no lo entiende, no se puede hacer nada, ¿no? Salvo que sea una situación de urgencia y se esté inconsciente y entonces te pones el... Y una cosa más, en dictaduras, en regímenes totalitarios, como por ejemplo el chino, que es el que está más avanzado en lo dictatorial y también en lo técnico, en lo tecnológico, en lo mecánico, y además que no hay leyes, porque ahí es lo que les convenga en cada momento. El control de las personas que se hace a través de su salud, que es sin duda lo más delicado que tiene uno, que es su salud o los de sus familiares más cercanos. ¿Esto cómo, hay alguna manera, tiene la inteligencia artificial alguna manera, diríamos, de limitarse previamente o no hay forma? Todo dependerá al final Es muy interesante, ¿eh? Solo la gente que hacía pruebas con estas inteligencias artificiales chinas que hay, ponían un ejemplo muy chulo, que es que cuando se le tú contesta todo perfecto, excepto cuando se le pregunta, por ejemplo, por la plaza de Tiananmen. Claro, que no hay. Y aquello no contesta nada. ¿Qué quiere decir? Que por muy inteligencia artificial que sea, se pueden poner cortafuegos, digamos, ¿no? Y esto yo creo que es positivo, por ejemplo, ahora hay mucho revuelo con temas de salud mental y ChatGPT, ¿no? Sí. O sea, no debería permitirle a la gente diagnosticarse o tratarse problemas mentales usando un ChatGPT generalista. Y esto se puede conminar a la compañía, decir, oiga, me coloca un cortafuegos y cuando alguien empieza a hacer preguntas de que me siento muy solo y todo lo veo negro y tal. De ahí a las campañas, digamos, de suicidios colectivos que ya se producían sin inteligencia artificial en tiempos de Goethe. Publicó Werther y empezaron a suicidarse los jóvenes en Europa. La campaña Mírame a los ojos que han puesto en marcha, ¿en qué consiste? Esto nos interesó mucho, ¿eh? O sea, hablando con gente del sector, claro, nosotros tenemos el sentimiento desde el que fabrica la herramienta de decir, esto irá bien para que los médicos levanten la vista del ordenador en el que han estado hipotecados a la fuerza porque alguien tiene que poner los datos y bueno, miramos a los ojos y comentándolo con diferentes agentes, pues llegamos a la conclusión de que, oye, vamos a promover un poco esto, ¿no? O sea, que realmente los pacientes quieren que se les mire a los ojos. Sí. Y es un problema universal. O sea, el 70% del tiempo de un médico, hay un estudio también del 2020, en 155.000 médicos en Estados Unidos, de todas las especialidades, 16 minutos de media de tiempo de consulta, en el que el 70% del tiempo el médico está con el ordenador. Si está con el ordenador, no está con el paciente. O sea, 10 de los 16 minutos estás con el ordenador. Además, con un añadido, que es que ahí la gente es muy borde, la atención es muy borde. Bueno, porque tienen esa especie de temor siempre a las demandas y eso ha multiplicado la burocracia de las cautelas hasta el punto de que aquello vale más que llegues con un poco de salud al hospital, porque si no te vas directamente al otro mundo. Y eso es, aparte que es una sociedad menos cariñosa que la mediterránea, en concreto que la española, pero es verdad que si a eso le agravas toda la cuestión legal, bueno, entonces es que el lío es morrocotudo. Pero vamos un poco en Europa vamos bastante hacia esa sanidad. A lo peor, sin ninguna duda. Se ve. Cada vez más cuesta, y yo hablo con bastante gente, pacientes y tal, y el tema de que el médico de antes se levantaba, te recibía en la puerta, te daba los buenos días, se presentaba. No, es que ahora no, tocar, cuidado cómo me mira, qué quiere decir, no, me siento, dice, es que yo me he sentido violento, dice, ¿por qué? Yo me he sentido. Bueno, yo me siento marciano. ¿Y qué es? Que te pone una querella y que te la gana. Sí. No, bueno, es esto, el riesgo. Lo que aspiramos con el Mírame a los ojos es eso, que el sector nuestro, el de la sanidad, se conciencia que en el otro lado esperan que les miren a los ojos, ¿no? ¿Qué es utilizando inteligencia artificial? Bienvenida sea la inteligencia artificial. ¿Qué es de llamalítica? Doblemente para mí. Pero esto ya es otra historia. En el momento en la Comunidad de Madrid, creo, ¿verdad? En Comunidad de Madrid estamos haciendo cosas. En realidad, a nivel nacional, yo puedo comentar que el Ministerio de Sanidad está haciendo pruebas con inteligencia artificial. A nosotros estamos en dos regiones. Aquí en Madrid estamos haciendo cosas
nos están probando y tal, y estoy encantado con la Comunidad de Madrid cómo maneja el tema, porque en el fondo... es donde más falta hace. Es donde más falta hace. Es donde más falta hace. En la sanidad para tratar mejor y más a la gente. Y no sé si verán más pacientes los médicos, pero irán un poco más descansados y eso también es una garantía de calidad. Eso ¿no? es. Tampoco, eso es. Bueno, pues Llamalítica, así se llama Pues la propuesta está. que nos traen. Bueno, Enrique, ¿y qué te parece la nueva defensa del Madrid? Muy buena. ¿Verdad? Sí, muy buena, muy buena. Hemos tardado un año En darnos cuenta. Pero bueno. nunca es tarde si la dicha llega. Sí, señor. Que hay quien dice, si la dicha es buena. Hombre, no, la dicha siempre es buena. No. Es si la dicha llega. Ya no lo sabemos ni los refranes. Bueno, paisano y tocayo. Don Frederic Jordax, muchas gracias por esta entrevista y además porque sigue siendo esto una terra incógnita. Es decir, todo lo que se haga por aclarar siempre será Bueno, poco. eso O sea que es. Se ayuda muchas a la gracias. gente mucho. Y además se le entiende perfectamente. Sí. Estudiar en Es de Reus es claro, si es De como Prim. prim. Vitaldent, antes de despedirnos, ya que estamos en plena Sí. sección de salud, hablar de esos implantes de carga inmediata que nos ofrecen desde Vitaldent y que nos colocan en apenas unas horas. Podemos salir con una sonrisa completamente nueva, pero no hay que hablar de toda la dentadura, de los 32 dientes. A veces tenemos solo un problema con una pieza y ellos también se encargan precisamente de su reposición. 910-887-490. Vericat es el Vericat, así tenemos... Es que Vericat es extraordinario. Eso es, Además, viene especialistas Perla de la en nave, casos la ves, complejos. dice, y yo no puedo hacerme algo. Dice, pero que te... No, pues por algo. Porque nos trate bien y nos cuide. Pues Vericat están en Velázquez 87, por cierto. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que a la vuelta del verano se ha visto, ya en el verano depende, pero a la vuelta del verano es dramático, cómo se descongela bien. Porque hay alguien que ha leído en internet que no se puede congelar o descongelar de otra manera. El caos es absoluto. Sí, Bueno, pues llega Alberto Fernández y nos va a explicar cómo descongelar los alimentos.